¿Qué tal? Entonces, para continuar o reiniciar el proceso de mantenimiento a frenos, en este paso estamos alistando lo que es llave Bristol 5 milímetros y llave Bristol 2 milímetros. Vemos que ya todas las piezas están desarmadas, limpias, las pastillas nuevas ya se consiguieron. Vemos aquí el separador, vemos que hay diferentes tipos de separador. En este caso tenemos uno que viene con la forma triangular y las patas hacia afuera y otro que viene con las patas como en corchea, listo, hacia adentro. Esto porque las partes internas de los pistones no tienen el imán de neodimio o el pedacito de imán que se requiere para que mantenga la pastilla centrada en la mordaza, listo. Entonces, vemos que no tiene su imán y por ende pues viene con este sistema que elimina la mitad o el centro y genera una ranura para que ahí ingrese lo que es la pestaña. ¿Listo? Entonces, para empezar el acoplado, situamos las pastillas, centramos con su antivibración o separador de pastillas y ahí sí procedemos a cerrar. Como primera parte ingresamos el pistón interno, el que es roscable, ahí en esta parte de la mordaza. Listo, le damos dando ingreso, sentido contrario a las manecillas del reloj. Procedemos a cerrar la mordaza. En estos procesos, como son bastante fáciles, porque es volver a armar lo que ya desarmamos, no va a haber casi explicaciones o recomendaciones. Lo único es tener cuidado con el roscado o ingreso de los tornillos para que no se vayan a rodar y terminen dañando la parte o el componente, para después tener que responder por garantía y darles uno nuevo o uno en buen estado. Una vez cerrada podemos ingresar el tornillo después de dar el nivel de ajuste a la pastilla. Entonces podemos ingresar en lo que es el tornillo interno de seguridad para el pistón interno. Aquí estamos procediendo a armar la otra parte, la mordaza delantera. Empezamos a armar lo que es la parte inferior o el soporte que agarra el chasis de la patineta, tanto el chasis en la parte trasera y en la parte delantera del tenedor. Esta pieza muchas veces viene con exceso de arandelas, entonces posicionamos, verificamos cuánto de distancia tiene alejada del disco, porque muchas veces lo que hacen es dejarla más o menos que el disco pase por la mitad de la cerámica de la pastilla, y la idea es que agarre la mayor parte de superficie para que el frenado sea más óptimo. Entonces empezamos a posicionarlo de la manera original en que venía, lo centramos en el chasis y con eso nos vamos a dar cuenta cuántas arandelas de cada lado le podemos retirar o que le podemos agregar. Muchas veces podemos agregarle arandelas planas o guasas.
esta parte empezamos a darnos cuenta el giro del disco, como les dije anteriormente, se ve que hay bastante superficie de pastilla que no está agarrando, por lo cual vamos a hacer el retire de las arandelas. Ya hicimos la medición correspondiente, ahora pasamos a ingresar el tornillo ciego o el tornillo Bristol sin cabeza, porque pues ya dimos la medida correcta donde quede la pastilla interna, siendo la mayor cercanía al disco, para que con esto cuando el pistón externo lo jalemos o lo jalemos con la manigueta de freno, por ende la guaya lo va a jalar hacia adelante y este va a llegar al disco, pero teniendo proximidad también con la parte interna para que no genere un pandeo, ya que cuando dejamos la pastilla interna demasiado retirada del disco, ahí la presión del pistón externo va a empujar el disco y se va a pandear. Los discos de freno se pueden pandear también por los choques térmicos, porque el disco puede ir muy caliente de un recorrido, pasamos sobre un charco de agua y ese charco lo que va a generar es un choque térmico en el disco. Otras cuestiones son los caminos irregulares que tienen destapadas o tienen piedra, ladrillos en medio del camino y tocamos con eso y eso pandea el disco. Un golpe en el disco lo puede pandear bajando de andenes. Entonces mucha prudencia, mucho cuidado, pues como utilizamos nuestro vehículo, recordando que eso es lo que va a permitir que tengan sus partes o repuestos una mayor vida útil con nosotros. Recordamos que la parte interna o base donde agarra la mordaza tiene dos posiciones, una más alta, otra más baja, ¿listo? Entonces para que tengamos en consideración eso, ya que hay veces que si se llega a cambiar esa base de posición, ocasionaremos que llegue a pegar el disco en una parte del caliper, esto dañando el disco y dañando el mismo caliper o mordaza de freno. Recordemos que cuando estemos apretando o soltando todas las piezas de algún vehículo deben ser parejas, entonces un poco de un lado, un poco de otro lado y así sucesivamente hasta que finalicemos el apriete total que dé el torque. Para este proceso ya empezamos a ingresar la guaya, a la guaya le ingresamos previamente lo que es el espaciador o el graduador de guaya, entonces ahora lo empezamos a apretar, ya que si lo hubiéramos hecho antes, la guaya estando de segunda o en un estado no óptimo, pues nos hubiera generado complicaciones y se habría podido despeinar más. Entonces la peinamos, tratamos de peinarla lo más que se pueda y le ingresamos lo que es el tornillo de graduación. ¿Listo? Empezamos a dar giro a la llanta para comprobar cuán libre queda al ajustar o al posicionar el caliper. Listo, recordamos que entonces las dos partes superiores de los tornillos de ajuste deben estar sueltos. Ya sacamos o extraímos las arandelas que nos parecían que estaban de exceso y ahora lo que hacemos es alar hacia adelante el pistón externo presionándolo como vemos en el video y empezamos a apretar los tornillos uno por uno, un poco el de adelante, un poco el de atrás y así sucesivamente para que esto no vaya a torcer la posición de la mordaza. Si ya nos dimos cuenta que está girando bien, ahora pasamos a dar tensión a lo que es la guaya de la manigueta o la guaya de freno. Del lado que estemos, en este lado estamos posicionando la mordaza trasera. Como observamos, pusimos a girar el motor encendido y sonó parejo. Vemos en la parte posterior que la pestaña
o la pastilla interna es la que más cercana debe estar al disco y ya la externa es la que nos va a dar el resto de frenado. Si de pronto queda sonando, lo que podemos agregar es una galga de 0.5 y con eso vamos a dejar un pequeño espacio del lado interno de la mordaza. Aquí lo que vamos a observar es lo que les estoy diciendo. Viene la pastilla externa, cierra cada vez que oprimamos la manigueta y lo que va a hacer el contacto es la pastilla interna, lo que va a frenar la posición del disco, y si el disco está muy separado lo que va a proceder a hacer es pandearlo y dañarlo, generando esto un ruido molesto. Vamos a armar, lo que hacemos es que agarramos las dos pastillas, ya después de haber ingresado el pistón de la parte interna de la mordaza, metemos la pestaña o el seguro antivibración de las pastillas, lo posicionamos en todo el centro, cogemos la otra, cerramos, colocamos en una parte de la mordaza o caliper, ahora pasamos a ajustar con el otro, listo, ahí ya tenemos cerrado esta parte, y lo que debemos hacer ahora es colocar los dos tornillos, entonces algo así, no me dice. En este momento lo que vamos a hacer es posicionar la mordaza con la base, empezamos a observar de qué manera la base queda en mejor posición, ¿listo? Eso para que el frenado sea parejo, entonces ya que si cambiamos la posición va a quedar una parte más hacia adelante y la otra más hacia atrás, entonces lo que tenemos es que mirar de qué manera nos va a servir más o de mejor manera la frenada, sería que de esta manera es donde mejor nos conviene posicionar la mordaza. Les recuerdo que para dar ajuste tensionamos la palanca del pistón externo, empezamos a dar apriete un poco de un lado, un poco del otro, un poco de un lado y un poco del otro sucesivamente hasta que ya falte el torque, listo, que es el apriete más fuerte. Aquí vamos con el ejemplo de cómo ingresar el tornillo de ajuste de graduación de la guaya. Listo, si estuviera despeinado, en este caso pues no está despeinado.